su lugar, hermano. Vamos a reflexionar esta mañana. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Los jóvenes pueden salir, ¿verdad? Hoy tienen una enseñanza especial. Hemos cambiado la reunión de sábados a domingos para que puedan estar todos los jóvenes, puedan escuchar el mensaje que Dios ha preparado para sus vidas de edificación. Así es que le damos gracias a Dios que les da esa oportunidad. Y vemos, ¿verdad?, la gran cantidad de jóvenes, y le damos gracias a Dios porque hay una muy buena cantidad de jóvenes en esta iglesia. Una iglesia joven igual, ¿verdad? También porque tenemos muchos jóvenes. Así es que le damos muchas gracias a Dios, hermanos. Vamos a buscar el pasaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Hoy iniciamos el capítulo 27, estamos a 2 capítulos de la culminación del Evangelio de Mateo. Podamos acceder a otro libro para que sigamos estudiando, hermanos, a la luz de la palabra de Dios y tengamos presente los principios de Dios en nuestra vida. Mateo 27, versículos del 1 al 2. 2 versículos, hermanos, vamos a analizar en esta mañana solamente, pero usted va a ver la riqueza de conocimiento que podemos adquirir solamente con 2 versículos. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículos del 1 al 2, del cual es titulado este mensaje, la participación de Pilato en el juicio de Jesús. La participación de Pilato en el juicio de Jesús. Mateo 27, del 1 al 2. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Para entender, amados hermanos, el actuar de las autoridades romanas, es importante conocer un poco sobre el derecho jurídico de esa época. ¿Por qué Pilato tomó las decisiones que tomó? ¿Por qué actuó como actuó? Sin un afán de justificar las acciones, porque al final el ser humano toma las decisiones y es responsable de las mismas. Un tribuno llamado Terentilo Arsa, en el año 449 a.C., él fue el que promulgó una polémica ley de las 12 tablas. A esta promulgación de la ley se le llamó Lex Duodecim Tabularum. Lex Duodecim Tabularum, que significó un paso adelante fundamental para la administración más equitativa de la justicia. Entre estas normas destacaban el derecho procesal, el derecho de la familia, el derecho sucesorio, los derechos reales, derecho agrario, el derecho contractual y el derecho penal. Ulpiano resumió así los preceptos esenciales de este derecho romano, del Lexus de Codecim Tabularum, y dijo, vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo. Estos preceptos continuaron perfeccionándose a lo largo de la historia y propiciaron que
el legado del derecho romano existiera y su vigencia estaría latente hasta nuestros días. Hubo una categorización jurídica, una sistematización normativa, además del amplio vocabulario jurídico. Jesucristo, amados hermanos, nuestro Señor, nació y vivió en el momento crucial en que la decadencia de la república daba lugar al surgimiento del imperio. Tras la muerte del instaurador imperial César Augusto, que fue del año 63 al 14 a.C., asume el poder el emperador Tiberio, el cual estuvo reinando del año 42 al año 37 después de Cristo. Y él nombró a Poncio Pilato gobernador de Judea desde el año 26 antes de Cristo. Como gobernador o pretor, Pilatos estaba encargado de administrar la justicia, el derecho de la vida y la muerte, y sus resoluciones solo podían ser impugnadas ante los tribunos de lo que le llamaban ellos la plebe, que era Judea. Como provincia, también Judea, como provincia conquistada, tenía derecho a conservar su régimen de usos y costumbres, pero el mandato del gobernador romano y los dictados jurídicos provenientes de Roma estaban siempre por encima de esos usos y las costumbres de las provincias conquistadas. Poncio Pilato sabía muy bien que Jesús de Nazaret no podía ser condenado a la pena capital por el derecho romano. En varias ocasiones admitió ante el derecho romano que Jesús era inocente. Pero Pilatos no fue inocente. Su cobardía lo convirtió en un mal pretor romano que permitió que los usos y costumbres de una sociedad teocrática desplazasen a las cívicas y a las humanistas romanas. Si de acuerdo a la ley romana, hubiese decretado la liberación de Jesús, el nombre de Poncio Pilato no habría quedado impreso de manera ignominiosa en la historia, como sinónimo de un juez cobarde. Al enjuiciar a Jesús, tanto los judíos como los romanos violaron todos los derechos hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Cuál fue entonces el formulario de la acusación ante Pilatos? A las 5:30 de la mañana, el tribunal volvió a reunirse en la sala y Jesús fue conducido a una habitación continua. Una vez reunidos, sin la presencia del acusado, Anás hizo alarde de su experiencia, diciendo a los demás miembros del Sanedrín que la acusación de blasfemia no tendría ningún peso ante Pilatos, que era el único que podía decretar la pena capital de Jesús. Así que en poco más de media hora redactaron la acusación que debían presentar ante Pilatos. Jesús de Nazaret merecía la pena de muerte, según ellos, por 3 causas. Primero, pervertir a la nación judía, engañando al pueblo e incitándolo a la rebelión. 2, enseñar al pueblo a negarse a pagar el tributo al César. Y 3, pretender ser rey y fundador de un nuevo reino, incitando a la traición contra el emperador. Así que Anás, hermanos, muy astutamente, diabólicamente, puso estos 3 aspectos para la acusación de Jesús delante de Pilato, porque en la ley romana, como leímos, la cual estaba orientada a la humanidad, estaba orientada al humanismo, estaba orientada al cuidar los derechos de los seres humanos, ellos claramente iban a quebrantar todo eso.
Así que no podían acusar a Jesús de blasfemia, por cuanto la blasfemia no estaba dentro de los estatutos romanos como algo a lo cual se debía de condenar a una persona a muerte. Sabemos que los judíos querían condenar a muerte a Jesús porque la blasfemia en la ley de Moisés era un acto el cual necesitaba ser juzgado con pena de muerte al acreedor. El problema era que a Jesús, como vimos en semanas pasadas, no se le dio ni siquiera la oportunidad de defenderse. Había puros acusadores, había puras personas que declaraban cosas en contra de Jesús, pero nadie lo defendía, lo cual ya de antemano, hermanos, estaba violando el derecho de todo ser humano, otorgado por Dios. Aún en la ley de Dios se hacía un justo juicio de las personas. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos de juzgar con justo juicio. Debemos de juzgar con justo juicio. No podemos recibir solamente lo que una persona dice. Tiene que haber más testigos. Aún Jesús en la transfiguración usó de 3 testigos para que después comunicaran ese hecho tan sobrenatural y tan glorioso de su vida. Así que hoy analizaremos, hermanos, solamente 2 aspectos: el acto premeditado y Pilatos. El acto premeditado y Pilatos, es decir, la primera participación del juicio de Jesús por medio de Pilatos. Sabemos que primero trajeron a Pilato una vez, él lo mandó con Herodes y después de Herodes lo mandó otra vez con Pilatos. De tal manera que Pilatos en el juicio de Jesús tuvo 2 participaciones y la segunda trágica, ¿verdad? Cuando él condena a Jesús a muerte. Así es que vamos a ver esta primera participación de Pilatos y vamos a comenzar, hermanos, esta mañana con el acto premeditado. Y dice en el versículo 1 que leímos del capítulo 27 de Mateo: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. De acuerdo al juicio injusto, hermanos, según ellos, bajo el establecimiento de la ley de Moisés, Jesús era un reo de muerte. Su acusación fue la de blasfemia. Si nosotros nos hacemos un poquito más atrás, en el capítulo 26, versículos 65 al 66, vamos a ver esta acusación. Dice la Escritura en Mateo 26, 65 al 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Así que la acusación que ellos tenían contra Jesús originalmente era la blasfemia. En el pensamiento judío, premeditadamente, después de un juicio injusto, religioso, ya estaba el entregar a la muerte a Jesús sin importar nada. Ya estaba todo predeterminado. Pero no lo acusarían de blasfemia, ya que en la ley, como dijimos, romana, no existía castigo para esa acusación. Así que Jesús sería acusado de otros cargos ante Pilatos. El día viernes, entonces, pasadas las 6 de la mañana, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el procurador romano que, como sabemos y dijimos antes, gobernó del año 26 al 36 después de Cristo. Él gobernaba Judea, Samaria y otra región llamada Idumea, bajo la supervisión del legado de Siria. La comitiva incluía entonces de los que fueron delante de Pilato, como dice la Escritura, miembros del tribunal,
Jesús, Judas Iscariote, porque Anás había regresado a su palacio. Así que en cuestiones religiosas, el procurador romano, Pilatos, había dado varias muestras de torpeza. En esas cuestiones religiosas, como él era un general del ejército, pues no tenía conocimiento de cómo tratar con los religiosos. De tal manera que Pilato, a través de su historia, él cometió varias situaciones entre él y los religiosos por su inexperiencia. De las cosas que yo extraje que él cometió en esa inexperiencia son las siguientes, hermanos. Los miembros del Sanedrín, celosos de su dogma, habían aprovechado los errores de Pilato para ejercer una influencia perniciosa sobre las decisiones políticas, cuya ejecución correspondía exclusivamente al gobernador romano. Debido a que Tiberio había puesto a Pilato como el líder de esa zona, Tiberio le había exigido una sola cosa a Pilatos: que no hubiera sediciones, que no hubiera disturbios o problemas en las ciudades a las cuales él le daba a gobernar. Debido a la inexperiencia de Pilato de tratar con los religiosos, ocasionó que continuamente tomara decisiones incorrectas y traían continuos problemas. Así es que un problema más grande podría hacer que Tiberio quitara a Pilatos como gobernador. Así que Pilatos, el cual despreciaba a los judíos y no entendía su fanatismo y su fervor, él procuró mantenerse al margen ante el juicio de Jesús. Pilatos no entendía, por ejemplo, que los judíos no solo tuvieran prejuicios hacia las imágenes, sino que además consideraban su culto como la peor idolatría. Por eso hizo caso omiso de las advertencias que le hicieron los dirigentes religiosos y permitió que sus soldados entrasen en Jerusalén sin quitar de sus banderas las imágenes del César. Una delegación de judíos estuvo varios días implorándole que ordenase quitar las imágenes de los estandartes, y como respuesta Pilatos los amenazó de muerte. Para un escéptico como Pilatos, ¿cuál sería la sorpresa cuando los judíos amenazados se concentraron frente al palacio e inclinando su rostro hasta tocarla con la frente en el suelo, le mandaron decir que estaban dispuestos a morir? Consciente de las consecuencias que ante el emperador Tiberio tendría una masacre de judíos, si él cumplía esa amenaza de muerte, Pilatos decidió ordenar quitar las imágenes de los estandartes. Vean, amados hermanos, lo que tiene la influencia religiosa ante la política, Y hoy en nuestra nación lo vemos claramente, cómo la religión tiene una fuerza ante la política. Consciente de estas consecuencias, entonces Pilato mandó quitar mejor las imágenes de los estandartes, cayendo en el juego de los religiosos. En otra ocasión hizo colocar en los muros del palacio de Herodes en Jerusalén los escudos que usaban para venerar al César. Los judíos protestaron airadamente, pero Pilato se mantuvo inflexible. Entonces los judíos apelaron a Roma y el emperador Tiberio despachó a un mensajero con la orden terminante de que se quitasen los escudos. Vean la influencia de los religiosos, hermanos. Pero la ofensa más grave la cometió contra el templo de Jerusalén cuando se atrevió a tomar una gran cantidad del tesoro del templo con el fin de financiar
un acueducto para abastecer de agua a los millones de visitantes que llegaban a Jerusalén con motivo de las grandes celebraciones religiosas. Solo el Sanedrín podía disponer de ese dinero cuando lo consideraran conveniente. Por ello, esa actitud arbitraria de Pilatos desencadenó una serie de motines y disturbios que tuvieron que ser reprendidos a costa de numerosas vidas humanas. Debido a todos estos acontecimientos, amados hermanos, en la vida de Pilatos, en su gobierno, en su inexperiencia con los religiosos, ya no quería más problemas con ellos. Ya su voluntad estaba influenciada para cuando vino Jesús, aunque en esta su primera participación en el juicio contra Jesús, solo quiso eludir la responsabilidad. Ya él no quería problemas. De tal manera, amados hermanos, que aquí vemos claramente la influencia que tiene la religión en la política. Y esto no ha sido solamente del tiempo de Jesús, ha sido de generación en generación. La religión tiene tanta influencia a nivel político que bueno, ya sabemos, hasta terrenos les entregan, no siendo equitativos con las demás religiones. Además de algo que presumen, porque ellos presumen tener buenos gobiernos y presumen ser equitativos, lo cual nosotros no vemos. Pero amados hermanos, este mundo así se maneja. Así sabemos cuando una religión es verdadera y cuando una religión es falsa. Cuando una religión es abrazada por la política y los intereses de la política, no es una religión verdadera. Porque aún Jesucristo, hermanos, fue cuestionado por la religión y fue cuestionado por los políticos. De manera que hasta es una señal el que nosotros no seamos apoyados como otras religiones. Porque eso da fe y constancia de que somos la verdadera religión. Porque nosotros no somos amigos del mundo. Porque si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría y nos daría las cosas del mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Estamos de paso. Nada más. Mientras leía todos estos antecedentes históricos, de verdad, hermanos, mi corazón se llenaba de gozo porque el Espíritu Santo me hacía sentir claramente que estábamos en la verdad, en el Dios vivo y verdadero. Porque si fuéramos de este mundo, recibiríamos los beneficios del mundo. Pero por cuanto no somos de este mundo, es muy posible que rara vez tengamos los beneficios de este mundo. Pero le damos tantas gracias a Dios que estamos en la verdad. Así pasamos al segundo punto, hermanos, y ya nos vamos. No, ¿qué dijeron? Ese es poquito, ¿no, hermanos? Ahorita van a ver. Pilatos, hermanos. ¿Cuál fue la participación de Pilatos? En el versículo 2 de Mateo dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mateo no tiene mucha descripción de lo acontecido de la primera incursión a Pilatos. Pero si nosotros vemos los evangelios sinópticos e incluso el evangelio de Juan, porque en los 4 evangelios está esta referencia, el que más nos arroja a luz es el evangelio de Juan. Pero vamos a iniciar con lo que escribió Marcos. Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 5. Marcos 15, del 1 al 5, él escribió esta referencia. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó:
¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, ¿tú lo dices? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. La primera pregunta de Pilato al cuestionarlo sobre si él era el rey de los judíos, consta esos 3 puntos que yo le mencioné por los cuales Jesús iba a ser acusado. Uno de ellos es que lo acusaban de que él se nombraba, que venía a poner, a implantar un nuevo reino donde él iba a ser el rey, quitando, ¿verdad?, la preeminencia del César, lo cual era una mentira, porque Jesús no vino a anunciar un reino terrenal, sino un reino espiritual. Pero estos audaces, estos gandayas, ¿verdad?, metieron todas esas mentiras para poder acusar a Jesús. Por eso vemos en Marcos que la primera pregunta que le hace Pilato es con respecto a eso. Pero él se maravilló, según Marcos, porque Pilatos no respondió nada a la acusación, porque como decíamos en enseñanzas pasadas, ante la necedad de la gente que no da fe de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, amados hermanos, siempre está cuestionando, pues yo pediría que mejor se cuestionaran ellos, porque están apartados del amor. Una de las características del amor es que el amor todo lo cree. Entonces, mucha gente carece de discernimiento para saber cuando Dios ha obrado en una persona y cuando las cosas no han sido así. ¿Qué más nos arroja, hermanos, los evangelios sinópticos? El evangelio de Lucas, en el capítulo 23, del 1 al 5, Lucas 23, del 1 al 5, dice lo siguiente: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Ahí está otra acusación de la que dijimos, hermanos, que Anás promulgó. Y que prohíbe dar tributo a César. Ahí está la otra acusación. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahí está la otra acusación. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, ¿tú lo dices? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Lucas sí nos describe las 3 acusaciones que acabamos de nombrar. También nos dice, hermanos, que la gente era una multitud que alardeaba y estaba en contra de Jesús. Pero el evangelio que nos arroja mucha más luz acerca de lo acontecido es el evangelio de Juan. Él trae una descripción muy puntual de todo lo que pasó en ese momento. Muchos comentaristas bíblicos dicen que aún Juan estuvo al lado de Jesús. Por eso tiene él toda esta descripción. Y en Juan capítulo 28, versículos del 28 al 38, Juan 28, del 28 al 38, la Escritura, hermanos, nos muestra con más detalle lo acontecido ante la participación de Pilato en el juicio de Jesús, que es el tema de hoy que estamos tratando. Y dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, dice, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato,
tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de que Jesús había dicho cuando, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? ¿Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Desde la perspectiva, hermanos, estrictamente económica, el emperador Tiberio, como hemos descrito históricamente, no tenía motivo para quejarse de la administración de Pilatos, pero sí de su gobierno, de las formas que él usaba. De acuerdo a todo lo escrito en los evangelios, vemos que Juan nos da detalles. Dice que los judíos no salieron, no entraron al pretorio, no sea que se fueran a contaminar. Oye, si ya venían cargando una bola de pecadotes, de mentira, de injuria. Pero no se quieren contaminar, ¿eh? Después nos dice que Pilato, al ver que ellos no querían entrar, entonces él salió. Al salir y cuestionarlos acerca de por qué estaba la turba y por qué estaban ellos condenando a Jesús, dice que llamó a Jesús para adentro. Y Jesús, hermanos, sin ningún problema de contaminarse, porque él había dado los principios de contaminación de un ser humano, entró sin ningún problema al pretorio. Ahí Pilato lo cuestiona y él le comunica que él es el portador de la verdad. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pilato, estoy enfrente de ti, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero Pilato no comprendía absolutamente nada. Después del cuestionamiento de Jesús, sale Pilato con los judíos, dice, yo no hallo ningún mal en él. Son simples palabras las que él dice. Pero como ellos ya tenían premeditadamente la acción de llevar a cabo la muerte de Jesús, pues además, amados hermanos, así estaba escrito. Así estaba escrito ya. Era solamente el cumplimiento de las Escrituras. Dios había permitido y estaba permitiendo todas esas cosas con su Hijo Jesús. De acuerdo entonces a lo que los evangelios escribieron, de este primer proceso de Pilato en el juicio de Jesús, yo hice a manera de una narración más entendible todos estos acontecimientos, junté todo lo que decían, lo fui analizando y lo escribí de esta manera. Escuche, hermanos. De mal humor, ¿y saben por qué entendí de mal humor? Porque eran las 6 de la mañana y fueron a despertar a Pilatos. No creo que Pilatos hubiera estado muy contento, ¿eh? O piense usted si lo van a buscar a las 6 de la mañana por una situación. Usted no está muy contento. Y menos si se levanta después de las 8, 9, 10 de la mañana. Hay quien se levanta a las 12. Arrepiéntase, hermano. A las 6 de la mañana, entonces lo primero que vino a mi mente es que Pilato ya estaba de mal humor. De mal humor por haber sido obligado
porque fue obligado, la turba, hacía tanto escándalo que tuvo que salir. ¿Qué está pasando ahí? Fue obligado a atender un asunto jurídico a esas horas de la mañana. Entonces Pilato preguntó a la comitiva congregada delante de la sala del juicio: ¿qué acusación traen de este hombre? Uno de los miembros del Sanedrín respondió con arrogancia: si este hombre no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato sabía que Jesús había sido interrogado en el transcurso de la noche. Pilato ya sabía lo que habían hecho los religiosos. Sabía que ellos estaban enjuiciando a un hombre inocente y de las acusaciones que le hacían y que carecían de sustento ante el derecho romano. Todo eso ya lo sabía Pilato, hermano. Así que decidió actuar con astucia y dijo: puesto que no están de acuerdo en las acusaciones determinadas, ¿por qué no se llevan a este hombre y lo juzgan según sus propias leyes? Muy religiosamente dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 28, verso 28, que llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, y era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué tremendo es eso, hermanos, que la gente no discierna lo que realmente le está causando daño en su vida. Ellos ya estaban en pecado, ya por acusar a Jesús falsamente y sentenciarlo injustamente a muerte, pero ellos no querían contaminarse, entrando al pretorio para poder celebrar la Pascua. Amados hermanos, así pasa con muchos ahora. No quieren contaminarse externamente, pero internamente viven en pecado, en injusticia, en impiedad, en maldad, en amargura, en insatisfacción, en odio, en rencor, en chismes, en injuria, en temor, en lujuria, en maledicencia, en depravación sexual, en adulterio, en fornicación, etcétera. Pero no toman café, no se contaminan con el vino, no celebran festividades, ni van a las fiestas y no practican la Navidad. Un aplauso para estos individuos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es cuando la gente no entiende lo que realmente le está causando daño! Amados hermanos, cuidan lo externo, las apariencias, pero no lo interno. Cuando no hay nada externo, no hay nada. ¿Y nada qué es? No hay nada externo que nos contamine. Ni la comida, ni la bebida, pues el reino de Dios no es eso. No es comida y no es bebida. Como mucha gente nada más toma la Biblia para justificar sus dogmas y sus doctrinas, pero no la estudia, no entiende estos principios. Quiero que me acompañe a Colosenses. Colosenses, el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, de una forma detallada, precisa y concisa, deja claro estas cosas. Colosenses capítulo 2, versículo 16. La gente asceta, la gente que cuida lo externo y no lo interno, siempre cae en estas transgresiones, cuidándose de lo externo, pero no de lo interno. Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue. Es decir, la palabra juicio aquí en griego denota que nadie se constituya en nuestro juez con respecto ¿a qué cosas? Dice Pablo, en comida. Nadie, absolutamente nadie, a la voz unísima de Pablo,
nadie nos puede juzgar por lo que comemos. Nadie. ¿Nadie qué es? Nadie. Y que no te saquen Levítico y Deuteronomio y nada de eso. Pablo, el apóstol de Jesucristo, el transmisor del Evangelio de Jesucristo, la verdad viva hablada para los que estamos bajo la gracia, les dice claramente: por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o con respecto a días de fiesta o de luna nueva, o, escuche esto, días de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? El sábado. Bueno, la gente dice que es el sábado, pero los judíos tenían días de reposo que caían en miércoles y caían en jueves. Pero como la gente no sabe eso, hermano, pues anda inventando cosas. Nadie nos puede juzgar en estas cosas. Comida, bebida, días de fiesta. Si tú quieres celebrar tu cumpleaños, tú no tienes ningún problema. Nadie te puede juzgar por eso. Si alguien quiere celebrar la Navidad, qué bueno. Si no, que no lo haga. Nadie te puede juzgar por eso. Y tampoco por días de reposo, porque tu culto es el sábado, es el domingo. Nadie te puede juzgar por eso. Y lo está hablando, hermanos, nada más y nada menos que el comunicador del Evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo. Pero, amados hermanos, si esto les parece poco, Pablo también escribió a los romanos. Y en el capítulo 14 de la carta a los romanos vemos una disertación más concisa, más precisa de lo que a esto se refiere. Y quiero que empecemos leyendo Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Sabemos, amados hermanos, que si nosotros estudiamos las Escrituras, vamos a encontrar a partir del capítulo 12 de la carta a los romanos la ética cristiana, es decir, cómo es que tú y yo nos debemos de conducir en la vida cristiana. Si alguien no está de acuerdo con esto, pues entonces que quite el versículo de este pasaje y que se haga transgresor de la Biblia. La Biblia es clara al determinar lo siguiente, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios, escuche, no es comida ni bebida, sino, escuche, justicia, paz y gozo. Y dice después, en el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos da la justicia, la paz y el gozo ante todo lo que hacemos. Pero si aún así, hermanos, eso le parece poco, Pablo todo esto lo está diciendo en el contexto de los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Así es que vamos a leer el versículo 1 y 2. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El peligro entonces es que el fuerte en la fe, según el pasaje bíblico, tiende a menospreciar al otro y le dice: tú eres un religioso, te falta crecimiento espiritual. Ese es el peligro que caemos, y cuando caemos ahí ya estamos mal. Pero el débil en la fe cae en otro pecado. Él cae en el pecado de juzgar. Y juzgar no en el sentido de discernir entre el bien y el mal, sino en dictar juicio.
Y amados hermanos, cuando se ha determinado quién es el juez de la tierra, hermanos, nadie tiene que juzgar a nadie. Dice el verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Le está hablando al débil en la fe, porque él es el que está juzgando. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Después dice Pablo en el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno, escuche, este es el concepto de la fe, hermanos. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tú pues, ¿por qué juzgas? Le sigue hablando al débil en la fe. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ahí se va con el fuerte en la fe. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, cada uno. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Escuche el 14, ráyelo, márquelo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, ¿qué es nada? Nada es impuro en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Si la persona piensa que comer algo es impuro, bueno, pues para él lo es. Si para la persona piensa que hay una contaminación al tomar algo, bueno, pues para él lo es, no para Dios, ¿eh? Pero, escuchen hermanos, porque aquí viene el fundamento del amor que siempre debe estar sobre todo conocimiento, porque yo entiendo que el que es fortalecido en la fe es porque tiene conocimiento, pero tiene que guardar algo muy importante que es el amor. Y dice el verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, si yo conozco un hermano que le causa problema comer moronga o comer cualquier otra cosa, hermanos, carne de puerco, lo que sea, lo consulto, le digo, hermano, fíjate que aquí preparamos esto, pero si tú no quieres comer esto, hermano, dime, comemos otra cosa. Y lo hacemos por amor, no porque esté mal, es por amor, porque yo no quiero que esa persona tropiece, porque ya discerní que es débil en la fe. Porque el reino de Dios no es comida y no es bebida. Entonces yo, por cuidar que mi hermano no tropiece y no peque, me abstengo. Eso es andar en el amor. Debo de abstenerme. Yo tengo libertad, Dios me hizo libre. Pero por causa de mi hermano que es débil en la fe, me debo de abstener. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Esa es la forma correcta de actuar en Cristo. Dice el verso 16, no deis pues lugar
a que se hable mal de vuestro bien. Fíjese lo que dice, ¿eh? No deis lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque no está mal lo que estamos haciendo. Pero no debemos de permitir que se hable mal de nosotros por esa causa. Dice el 17, porque el reino de Dios no es comida, lo vuelvo a repetir, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera, escuche, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Qué le pasa a la obra de Dios? La gente puede destruirla por la comida. Escuche lo que sigue, márquelo. Todas las cosas, ¿qué es todas las cosas? No algunas, ¿verdad? Son todas. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todas son limpias. Lo que tú me digas, lo que venga a tu cabeza en esta mañana es limpio. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que ofenda o debilite o haga tropezar a tu hermano. Pero no dice que está mal. ¿Ya vio? ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y dice el 15:1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que os vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, que en el momento, hermanos, que estamos siendo juzgados por algo, esos vituperios caen sobre de Cristo. Lógicamente, amados hermanos, y este es el problema que tiene el cristiano, que no entiende que debe de buscar el equilibrio. Porque si bien es cierto, la Escritura no prohíbe ciertas cosas aquí en este pasaje, en otro pasaje lo regula. Vamos a Efesios capítulo 5, porque no podemos nosotros dictar una doctrina de un pasaje bíblico. Tenemos que buscar dónde está el equilibrio. Y ahí en Efesios capítulo 5, dice la Escritura, en el versículo 10, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, o denunciarlas, o sacarlas a la luz, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vean la exhortación. Pablo exhorta a ser sabios, no a ser necios. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, vean aquí cómo este pasaje regula. En un lado no lo prohíbe, pero en el otro lado dice, no te embriagues. Porque ese es el problema cuando la gente se embriaga. Ahí está el problema. Dios no ha juzgado, hermano, las cosas, sino los excesos. Los excesos son los que siempre causan daño a los cristianos. No son las cosas, son los excesos. Y entonces, la recomendación que da el apóstol Pablo a los efesios es que sean llenos del Espíritu Santo. Mejor, ¿para qué te llenas de vino? Mejor llénate del Espíritu Santo para que tengas sabiduría, para que estés comprobando lo que es agradable al Señor, para que no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, para que la luz te alumbre, para que veas cómo debes de andar. Y les dice, hablando entre vosotros con salmos. Cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios, empieza una llenura del Espíritu Santo en nosotros. Con himnos, cuando estamos cantando himnos y cánticos espirituales, en ese momento estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y además, cuando le damos gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso hace que seamos llenos del Espíritu Santo. Si alguna vez te has preguntado cómo ser lleno del Espíritu Santo, aquí está, hermano, aquí dice. Esto es lo que tienes que hacer. Mucha gente quiere ser lleno del Espíritu Santo porque alguien le ponga las manos encima. No, tú ya tienes el Espíritu Santo. Necesitas la manifestación, la llenura del Espíritu Santo. Que eso que tienes crezca dentro de ti, el fuego, la llamita esa que está ardiendo, se prenda. ¿Y cómo? Con cánticos, hablando con salmos, la palabra de Dios, cantando himnos, cantando alabanzas. Cuando estamos haciendo eso, el Espíritu Santo se prende dentro de nosotros y hay una llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no viene porque alguien te ponga las manos encima. Eso es algo que tú debes de fomentar en tu vida. Tampoco es algo comunitario. Cuando una persona dice, es que yo no siento la presencia en este lugar, pues seguramente ni la tiene. Porque no es algo externo, el Espíritu Santo no es algo externo, es algo interno. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y dice la Escritura, por el Espíritu Santo que está en vosotros. Es una llamita que cuando tú la prendes se llena. Pero no estés buscando afuera lo que tienes adentro. Bueno, amados hermanos, estos individuos, tuvimos que tocar todos estos puntos, hermanos, porque ellos no querían contaminarse. Pero la Biblia, el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículos del 10 al 20, Él da toda una disertación acerca de eso. Lo que realmente contamina al ser humano. Mateo, capítulo 15, más atrás del pasaje que estamos leyendo, Mateo capítulo 15, versículos del 10 al 20, dice, y llamando así la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre. Otra vez lo voy a leer. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pues sí, porque la gente, hermanos, la gente religiosa siempre cuida lo externo, pero no lo interno.
Ellos piensan que lo que les contamina es lo de afuera, no lo de adentro. Y es al revés. Entonces Jesús les dice, porque también dice el 12, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso es tremendo, hermanos, porque todo aquel que no está siguiendo la palabra de Dios, tarde que temprano, mire, adiós Nicanor. Amado hermano, de verdad, yo te exhorto hoy a que te comprometas realmente con Dios y que no estés viviendo un cristianismo falso y no te hagas un Cristo a tu manera, ni interpretes la Biblia a tu manera. Porque si tú estás viniendo a la iglesia y estás sirviendo y estás haciendo, pero allá afuera andas en adulterio, en fornicación, en todas esas cosas, te estás engañando tú mismo. Toda planta no sembrada por el Padre que está en los cielos, un día será desarraigada. Y tú un día ya no estarás aquí. El día que ya no estés aquí, acuérdate de esta palabra que te estoy dando hoy. Porque es la consecuencia a tus malos actos y a que no has querido dejar el pecado. ¿No se entiende que Dios no puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. Y tarde que temprano, toda planta no plantada por el Padre que está en los cielos, un día va a ser desarraigada. Porque no es trigo, es cizaña. Lo más increíble de las cosas que yo veo en la gente es que aunque sabe su pecado, no se aparta de él y sigue ahí metido. Una vez compartía con un amigo del trabajo y le decía estas palabras. ¿Sabes lo más terrible del pecado? Lo que es lo más terrible del pecado, le decía yo, porque él me decía que pues él no dejaba de seguir a las mujeres, de tener una y otra, y que desafortunadamente pues tenía hijos regados por todos lados, y bueno, ya saben cómo hablan los machos, ¿no? Se sentía la mamá de los pollos. Y le dije, ¿sabes lo trágico del pecado? Es que en el pecado vas a llevar, como dicen coloquialmente, la penitencia. Hay un virus que se transmite sexualmente, es el virus del papiloma. Se le llama médicamente el virus de la infidelidad. Si tú quieres saber si tu pareja te fue infiel, pues solamente hazte un examen y si ves que hay papiloma, pues tu pareja te es infiel, sobre todo si tú no eres promiscuo. Pero le dije, no solo eso, mira, ¿tú sabes con cuántas personas se ha metido esa persona? No, ¿verdad? Y ya se metió contigo. Bueno, ¿sabes que el SIDA, y pueden pasar 5 años sin que tú sientas ningún síntoma, ningún problema, nada absolutamente en tu cuerpo? Pero después de esos 5 años, una vez que tú has sido contaminado, vas a ver tu suerte. Amados hermanos, nada más en México, hay más de 25 millones de infectados con SIDA. 25 millones. Pero son 25 millones que se han reportado al centro de salud. Lo cual quiere decir que hay otros 25 millones que no se han reportado ante la instancia de salud. ¿Por qué? Porque si el esposo sale positivo, seguramente la esposa ya es positivo. Nada más que el varón ya manifiesta síntomas y la esposa no, pero la mujer ya está contaminada. Y le dije, eso es lo peor del pecado. Que Satanás tiene la carta y te la va a sacar un día. Te va a sacar esa carta y aquel día que en esa carta veas el diagnóstico SIDA,
y te vas a dar cuenta que el SIDA, entonces te vas a jalar los pelos, te vas a querer ahorcar, te vas a querer hacer todas las cosas, te vas a lamentar, y todo por no escuchar la exhortación que el Espíritu Santo seguido está haciendo a tu vida y a tu corazón. Y Dios va a perdonar si tú te arrepientes lo que hiciste, pero la consecuencia la vas a pagar. Y un día estarás en el panteón hecho huesos por el SIDA. Hermanos, le dije a esa persona, eso es lo peor, porque tú no sabes con cuántas esa persona se ha metido. Y si tiene la ligereza de meterse contigo, pues seguramente tiene la ligereza de meterse con otros. Y un día, si tú no te arrepientes, porque quiero decirte algo, amigo mío. Le dije al cuate que estaba ahí en el trabajo, quiero decirte algo. Si yo te estoy hablando, es porque el Espíritu Santo está culminándote a que te arrepientas, porque todavía te está dando oportunidad. Pero si tú continúas ahí, con esa actitud, y no renunciando a la fornicación, al adulterio, entonces un día las consecuencias las vas a vivir en tu carne. Y vas a sufrir como nunca tú te puedes imaginar. Pregúntale a una persona que está pasando eso, ¿cuánto se sufre? Pregúntale el dolor que experimentan. Pregúntale el costo de las inyecciones. Hay unas inyecciones que cuestan 3,000 pesos. Y es una inyección cada semana. Bueno, si andas en esas cosas, yo te recomiendo una cosa, ve ahorrando, porque el día que te aparezca esa enfermedad te vas a gastar todos los pelos de tu cabeza y más. Eso es lo peor del pecado, las consecuencias. Las consecuencias del pecado, eso es lo peor. Estos hombres no entendían las consecuencias del pecado. Religiosamente no se querían contaminar entrando al pretorio delante de Pilatos, porque según ellos, en su interpretación privada de la ley de Moisés, ellos decían que eso los contaminaba y no podían participar de la Pascua. Hermanos, así como pasa con mucha gente que cuida lo externo, pero no cuida lo interno, cuando lo más importante es lo interno. Pero sí permitieron que Jesús, el acusado, entrara en el pretorio. A Jesús no les importó. Jesús también era judío. Ellos tenían la obligación de decir, bueno, lo estamos acusando, pero él tampoco puede entrar porque él es judío también. No, lo metieron a Jesús, hermano. Y Jesús entró al pretorio. Y Jesús no tuvo temor de contaminarse, porque no hay nada externo que nos contamine. Nada, y nada es nada. Por eso la exhortación de Pablo a los Efesios es que vivamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando algo está lleno, no hay nada que pueda entrar en él, porque ya está lleno. Yo he entendido desde mi vida cristiana, hermanos, que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no hay cabida para el odio, para el rencor, para la desilusión, para la angustia, para el temor, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo. No hay cabida para nada malo en mi vida. Estoy pleno y estoy completo en Él. Es fácil vivir una vida religiosa. Es fácil abstenerse de las cosas. Hermanos, las sectas allá afuera también, ¿qué hacen de más? También se abstienen de las cosas. Pero no entienden los principios. Jesús dijo claramente que no había nada externo que nos contaminaría. De hecho, siguió diciendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Vino delante de sus discípulos. Entonces los discípulos le dijeron en el versículo 12, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra? Y él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el que come con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde están saliendo esos deseos pecaminosos, hermanos? De tu corazón. Es necesario, amados hermanos, que nuestro corazón sea purificado. Si estamos haciendo lo que estamos haciendo es por nuestro corazón que está completamente contaminado, pero por la maldad que hay en él. No es algo externo, es algo interno de tu corazón. Los malos deseos, las fornicaciones, los adulterios están dentro de ti. No está afuera, está dentro de ti. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Vean ese sí condicional. ¿Por qué la gente vive en la carne de adulterios, fornicaciones, lascivias, orgías, todas esas cosas? Porque está en la carne, porque no tiene el Espíritu. Si no tiene el Espíritu no es salvo. Si no es salvo va directito al infierno. Pablo dice que los que actúan en la carne son los que no tienen al Espíritu. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Lo que impide que nosotros vivamos en la carne es el Espíritu de Dios. El versículo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que si no tienes al Espíritu de Dios, estás viviendo en la carne, estás en fornicación, en adulterio, en odios, en rencores, en soberbias y en todas esas cosas, pues no tienes al Espíritu de Dios. Te tengo una noticia, no lo tienes. Asegúrate que el Espíritu de Dios esté en ti. Porque lo primero que hace el Espíritu de Dios es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en Él. De juicio por cuanto el día del Señor está cerca. Y de justicia porque hay un medio de salvación que es Jesucristo. El Espíritu Santo tiene esa labor. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, sigue en sus pecados. Pues así soy, así viviré, así me moriré. Bueno, te quiero ver al rato que te digan que tienes SIDA. Te quiero ver al rato que te salga un tumor cancerígeno ahí en tu vientre por andar adulterando. Hermanos, en la antigüedad, cuando se enjuiciaba una mujer que estaba en adulterio, se le hacía comer un poco de la sangre que había sido derramada en el propiciatorio y que ya llevaba meses ahí escurriendo. So juramento de que si ella había adulterado,
comía de esa sangre y le venía juicio. ¿Y saben cuál era la respuesta? Que su vientre se le inflamaba, lo cual denotaba una enfermedad cancerígena en su vientre por causa del adulterio y de la fornicación. La señal en la antigüedad que manifestaba que una mujer era adúltera es que su vientre se le inflamaba. Y no por grasa, era una inflamación sobrenatural, era un juicio. Estos cuates, hermanos, no sabían lo que realmente traían en ellos. Ellos ya venían en pecado, habían injuriado a Jesús, lo habían condenado injustamente, no le habían dado chance de defenderse, ya venían pecaminosos, pero no se querían contaminar entrando al pretorio con Pilato. Hermano, Jesús dijo claramente lo que contamina al hombre. El Sanedrín encaró molesto todavía a Pilato por la decisión de no querer enjuiciar a Jesús. Y ellos decían, este perturbador de nuestra nación merece morir por las cosas que ha dicho y hecho. Por eso hemos venido ante ti para que confirmes esta sentencia. Pilato se había oído de los labios de su mujer, Claudia Prócula. Dile a la que está a tu lado, qué bueno que no te llamas así. Claudia Prócula, así se llamaba, la esposa de Pilato, yo culpa tengo, hermano. La había escuchado sobre las enseñanzas y milagros de Jesús, por lo que estaba convencido de que se trataba de un asunto exclusivamente religioso, cuya adjudicación correspondía al Sanedrín nada más. Pilatos había oído de labios de su mujer esas enseñanzas y le había advertido no tener nada contra ese hombre justo. Ante su criterio de procurador romano, era una verdadera aberración jurídica pedirle un decreto de ejecución sin que existiesen las bases definidas de un juicio justo contra el acusado. Tras unos instantes de dubitación, que es la palabra que se usa coloquialmente, ¿verdad? Pomposa, dubicación, Pilato exteriorizó su parecer y dijo, no condenaré a muerte a este hombre sin un juicio, y tampoco consentiré en interrogarlo hasta que haya presentado por escrito las acusaciones contra él. De acuerdo a lo premeditado, ¿qué cree que hicieron? Pues sacaron la carta que ya habían hecho para acusar a Jesús. Entonces Caifás hizo una señal al actuario del tribunal, quien se adelantó para darle a Pilato las acusaciones escritas, las cuales decían: el gobernador tomó el rollo y leyó que el reo era culpable de pervertir a la nación e incitar al pueblo a la rebelión. Prohibir al pueblo que pague tributo al César. Y todos sabemos que eso no ocurrió. Es más, Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Llamarse a sí mismo rey de los judíos y enseñar la fundación de un nuevo reino. Pero este reino era espiritual, no era físico en ese momento. Pilatos ordenó que acercaran a Jesús y que las acusaciones fueran leídas ante él, pero Jesús permaneció imperturbable y en silencio. Pilato se quedó confuso e impresionado por la mirada piadosa que le devolvió Jesús. Pilato odiaba a los judíos fanáticos y estaba casi convencido de que toda esa farsa no tenía el menor sustento jurídico, pero el acusado seguía sin hablar. ¿Por qué Jesús no hablaba? Porque aunque él hubiera dicho cualquier cosa de él, no tenía testigos a su favor. Cuando él hubiera hablado, le hubieran dicho, ¿dónde están tus testigos? No tenía nadie a su favor. Todos estaban en contra. Entonces, ¿para qué hablar? Para romper entonces esta incómoda situación, Pilato ordenó a su asistente que condujeran a Jesús a una habitación privada. Y de acuerdo a la narrativa de Juan, una vez ahí,
le pidió a Jesús que se sentara y él hizo lo propio a su lado. Observó entonces Pilatos a Jesús con detenimiento y seguido le preguntó: ¿has enseñado alguna vez que se debe negar el tributo a César? Jesús adelantó el rostro hacia Juan y dijo: pregúntale a él o a cualquier otra persona que haya escuchado mi enseñanza. Satisfecho con la respuesta, Pilato encaró de nuevo a Jesús: ¿eres rey de los judíos? Jesús sonrió por primera vez en ese momento desde su aprehensión y le contestó: Pilatos, ¿preguntas esto por ti mismo o tomas esa pregunta de mis acusadores? Ligeramente indignado, Pilato replicó: ¿soy yo judío? Tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado y me han pedido que te condene a muerte. Pongo en duda la validez de tus acusaciones y solo intento descubrir por mí mismo qué has hecho. Dime, ¿has dicho que eres el rey de los judíos y has tratado de fundar un nuevo reino? Jesús volvió serio el semblante al hablar. ¿No percibes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos lucharían con toda seguridad para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi presencia aquí delante de ti con estas ataduras es suficiente para mostrar a todos los hombres que mi reino es un dominio espiritual. La fraternidad misma de los hombres que se han vuelto hijos de Dios a través de la fe y por amor. Y esta salvación es tanto para los gentiles como para los judíos. Esa es la verdad. Pilato, que no entendió el alcance de lo que Jesús decía, volvió al primer cuestionamiento. Entonces, después de todo, ¿eres rey? Sí, respondió Jesús con humildad. Soy un rey de este tipo, y mi reino es una familia de los hijos de la fe de mi Padre que está en los cielos. Nací en este mundo con esa finalidad, para mostrar mi Padre a todos los hombres y dar testimonio de la verdad de Dios. E incluso ahora te afirmo que todo lo que ame la verdad, escuchará mi voz. Así, con ironía y escepticismo, Pilato replicó: ¿la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién la conoce? Sin embargo, la actitud serena y dulce de Jesús hizo que Pilatos tuviera un atisbo de lo que el prisionero trataba de decirle. Ante las respuestas de este hombre imperturbable, estaba convencido de que solo se trataba de un visionario inofensivo, ajeno por completo a las acusaciones que le hacían los fanáticos dirigentes judíos, pero ya traía en su corazón la influencia de los religiosos que le habían traído problema tras problema a través de su reinado. Con paso entonces decidido, regresó hasta donde estaba Caifás con su séquito y les dijo: he interrogado a este hombre y no encuentro ninguna falta contra él. No creo que sea culpable de las acusaciones que han afectado contra él. Creo que debe ser puesto en libertad. Los miembros del Sanedrín comenzaron a aullar como perros, y uno de ellos, impulsado por el arrebato fúrico, se aproximó irrespetuosamente a Pilato y le dijo, levantando el índice en actitud amenazante: este hombre excita al pueblo, empezando por Galilea y continuando por toda Judea. Causó daño y es un malhechor. Si dejas en libertad a este hombre perverso, lo lamentarás durante mucho tiempo. Pilatos, con calma, meditó a un instante en busca de una salida, que no tardó en encontrar la procedencia del reo. Llamó al jefe de la guardia y le dijo: ¿este hombre es Galileo? Llévelo inmediatamente ante Herodes. De esa forma, Pilato trataba de eludir la responsabilidad. Cuando Herodes lo haya interrogado, dijo Pilato, infórmenme de sus conclusiones. Se dice, hermanos, que cada vez que el tetrarca Herodes Antipas visitaba Jerusalén, residía en un viejo palacio macabeo que había construido Herodes el Grande.
Así que de esta manera, nuestro Señor Jesucristo fue llevado ante Él. Así que concluimos, amados hermanos, que Jesús no vino a juzgar a nadie, pero sí vino a reconvenirnos a volver al camino, a dejar el pecado y a seguirle a Él. Se lo voy a repetir. Jesús no vino a condenar a nadie. Y nadie te está condenando si tú estás practicando el pecado. Pero sí te está reconviniendo a dejarlo, a regresar al camino y a seguirlo a Él. El mundo judío religioso lo juzgó injustamente. Lo presentaron ante Pilatos para que por medio de sus presiones religiosas condenara el procurador a Jesús a muerte. El Mateo 18:11 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Juan capítulo 3, versículo 17 al 21, dice la Escritura, Juan 3, 17 al 21, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amados hermanos, Dios no envía a su Hijo a condenarnos. Con sus palabras escritas en este libro no juzga a nadie, pero sí lo llama al camino, sí lo llama al arrepentimiento, sí lo llama a dejar el pecado. Una mujer que fue hallada en adulterio, Jesús no la condenó. Le dijo: nadie te condena, mujer, yo tampoco te condeno. Pero la exhortó a no seguir ahí. Le dijo: vete y no lo hagas más. Porque en el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué la gente se va a ir al infierno? Porque la luz vino al mundo. Esta luz, hermanos, que ahora tenemos en letra, esta luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la gente no quiere dejar el pecado? Porque ama el pecado y no ama a Dios. Porque sus obras son malas y no las quiere dejar. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso la gente no quiere venir a la iglesia, porque ama lo malo y aborrece la luz. Porque todo aquel que viene a la luz, sus obras son manifiestas. Porque si tú estás aquí y se está hablando de la luz, si tú vienes a la luz, Dios va a manifestar todo lo malo que estás haciendo. Y te va a llevar a que decidas hoy a venir a la luz para que en su justicia Él pueda justificarte, o vas a aborrecer la luz y vas a seguir en lo que estás, y un día vas a ser desarraigado, así como los fariseos y los religiosos de la época de Jesús. Porque toda planta no plantada por el Padre que está en los cielos, en las congregaciones, es desarraigada.
Porque Dios deja que crezca el trigo y la cizaña juntos un tiempo. Pero en el momento de dar fruto, si no se da fruto, esa planta es desarraigada. Por eso usted ve muchos hermanos que por un tiempo estuvieron en la iglesia y ya no lo están. Porque seguramente no eran trigo. Cuando nosotros venimos a la luz confronta nuestras acciones. Así Dios, hermanos, cada día de reposo que nosotros tenemos, cada día que nos reunimos, confronta nuestro corazón y nuestra vida. Y nos acerca a la luz, acerca tu alma, tu espíritu, tus pensamientos y tus acciones, para que tú te des cuenta todo lo malo que estás haciendo, para que te arrepientas, para que Él pueda ser misericordioso. Por eso decía en la oración, que cuando Moisés, Dios le permitió ver su gloria, Dios mismo proclamó, Jehová, Jehová, Jehová de los ejércitos, tardo para la ira y grande en misericordia. Hay una palabra que comúnmente escucho mucho decir a mi esposa, y es cierta. Ella siempre dice, mientras hay vida, hay esperanza. Amado hermano, amado hermana, todavía hay esperanza. Cada llamado de Dios es una oportunidad de esperanza. Dios no vino a juzgarte, pero cuando tus acciones son puestas a la luz, tú las tienes que reconocer y venir a la luz y arrepentirte de esos pecados. Si bien se hizo un juicio injusto en contra de Jesús, Él sí te va a hacer un justo juicio. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, hay una generación donde el Señor abre los libros. Y después abre el libro de los vivientes. Según los teólogos, el libro de los vivientes es un libro donde está escrita toda tu vida, todo lo que has hecho, pensado. Todo lo que has pensado y lo que has hecho está escrito en el libro de los vivientes. Es el libro que hace referencia a Jesús cuando dice en el libro de los Salmos, he aquí vengo conforme al libro está escrito de mí. En ese libro ya está escrito todo lo que tú hiciste. Y todo lo que de Jesús estaba escrito, Él vino a cumplirlo. En ese libro están todos tus pensamientos y todas tus acciones. Cuando se abre el libro de los vivientes, entonces al haberse abierto los libros, que son los libros de la ley, se abren todos los libros, se abre el libro de los vivientes y se juzga de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la ley, se encuentra que esa persona ha caído en transgresión. Lo peor de todo es que a pesar de que Dios le dio oportunidad de arrepentimiento de sus pecados, esa persona no se quiso arrepentir y eso va a estar escrito en el libro de los vivientes. Ahí va a estar tu nombre, tus apellidos, el día que naciste y el día que moriste. Y están escritos todos los acontecimientos de tu vida y todos tus pensamientos, porque Jesús, Dios, Él escudriña hasta lo profundo de tu corazón. Y toda palabra ociosa que haya salido de tu boca será juzgada. Después dice la Biblia más abajo que se abre el otro libro, el libro de la vida. Con eso Dios certifica que todos los actos que hizo esta persona, que quebrantaron la ley de Dios, le certifica en el libro de la vida que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Es decir, que todos esos actos que hizo fue porque a pesar de que la luz vino al mundo y la luz quiso alumbrar su corazón y su vida para arrepentimiento, la persona no se quiso arrepentir, por lo tanto su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y esa persona, dice la Escritura, será lanzada al lago de fuego. El Hijo del Hombre, hermanos, ciertamente no vino a juzgar a nadie en este mundo. Pero este mundo lo juzgó.
Así que el Hijo del Hombre dará un juicio justo a este mundo. Por eso el Señor Jesús, hermanos, nos advirtió con estas palabras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 18 al 23, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, trayendo a la memoria todas las palabras dichas por su amado Señor Jesucristo, escribió esto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Se da cuenta, hermanos, que un acto de aborrecer a Dios es no arrepentirse del pecado? ¿Es querer seguir haciendo eso malo que estamos haciendo? ¿Es querer seguir manchados? ¿Es querer seguir sumidos en la atadura de esos pecados? ¿Por qué la gente no quiere dejar el pecado? Porque ya está amarrado, porque está atado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Por eso la persona no quiere dejarlo, porque ya está atado. Pero la buena noticia es lo que dice claramente la Escritura en la carta a los Romanos, cuando Pablo les enseña a los romanos la bendita gracia y misericordia de Dios. En el capítulo 3 de la carta a los Romanos, Pablo le dice a la gente, en el versículo 19, desde el 19 en adelante, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, escuchen, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oigan la buena noticia, oigan el Evangelio, y son justificados gratuitamente por medio de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Así que el problema estriba en que a través de la palabra de Dios está el conocimiento del pecado.
No podríamos abrir las Escrituras y hablar lo que en ellas dice sin hablar del pecado. Porque la luz alumbra en las tinieblas de nuestro corazón, de nuestra vida, para arrepentimiento. Para que el juicio de Dios no esté sobre nosotros. Por eso, al venir la luz a alumbrar nuestros corazones y sacar a la luz todo lo malo que estamos haciendo, debe de producir la luz arrepentimiento. Porque la promesa está ahí, que Dios pasa por alto lo que hicimos, manifestando que en Cristo está el pago por eso malo que hicimos, por la fe en su sangre. Amados hermanos, a través del Evangelio de Mateo he vivido una constante. La constante que ha habido en toda la enseñanza de Mateo, la constante es que él siempre, en cada enseñanza hay una parte donde exhibe el pecado. Exhibe el comportamiento pecaminoso de los religiosos, de la gente. Es por eso que he concluido, hermanos, que el Evangelio de Mateo, como los demás evangelios, tienen esa constante. Porque el Señor exhorta siempre al arrepentimiento en nuestras vidas. Es común escuchar cada semana que el Señor está llamando al arrepentimiento, que el Señor está culminando a que dejemos el pecado. Porque esa es la constante del Evangelio. No se puede hablar el Evangelio si no se habla del pecado, si no se habla del juicio y si no se habla de la gracia de Dios que tiene para con cada uno de nosotros, que continuamente nos está llamando a su presencia, que continuamente nos está llamando a arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Todavía recuerdo mis años mozos en la iglesia. Yo pienso que toda la gente hablaba de mí, porque cada que el pastor llamaba al frente yo pasaba. Y a veces yo decía, bueno, hoy no me siento tan pecador, pero no vaya a ser que tengo una mancha, pues prefiero quitármela. No sea que se me esté olvidando, pasando por alto por algo, mejor yo paso. Y yo pasaba siempre al frente. Porque más vale estar limpio. Más vale estar bien delante de Dios. Porque en la manera que estamos limpios delante de Él, Él escucha nuestras oraciones. Él responde a nuestros ruegos. Él nos bendice. Él nos prospera. Pero en la manera que estamos manchados, Él cierra sus ojos delante de nosotros. Él voltea su rostro a tus oraciones. Porque si Él no soportó el pecado en la vida de su Hijo en la cruz, tampoco va a soportar el pecado en tu vida. Es por eso que Dios, mientras más se acerca la venida de Cristo, va a estar llamando, estoy seguro, va a estar llamando a su iglesia a la santificación. Porque así dice el último capítulo de Apocalipsis. El que se santifica, santifíquese más. Y el que quiere estar pecando, pues peque más. Al final ya sabe cuál es su destino. Mientras más se acerca la venida de Cristo, estoy seguro que el Espíritu Santo estará culminando más y más y más y más a la santificación a su iglesia. Más vale, hermano, estar limpio. Más vale estar limpio. Dile al que está a tu lado, más vale estar limpio. No pienses que nada te va a suceder. Yo ya he visto lo que le ocurre a los soberbios y orgullosos que viven en pecado y no se quieren arrepentir. Al rato están ahí llorando. Al rato quieren que con una oración el Señor los sane. No, ya no es tiempo. Cuando el juicio de Dios cae en una persona,
no hay oración a favor de ella. Tiene que pagar céntimo por céntimo de lo que hizo, porque Dios lo ha llamado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, en una constante, en cada predicación, lo ha estado llamando al arrepentimiento y no quiere dejar lo que está haciendo. Cuando cae el juicio, ya no hay oración. Y a veces los pastores pasamos de rodillas mucho tiempo a favor, intercediendo por esa persona, aunque sabemos que el juicio de Dios ya está sobre de él. Siquiera pidiéndole a Dios que minimice su ira. Porque cuando la persona ya cae en una situación, decimos, ¿pero qué acaso no escuchó? ¿No fue ese domingo? Bueno, olvidemos que no fue ese domingo. Hubo tantos domingos donde el Espíritu Santo estuvo culminando el arrepentimiento, estuvo culminando a que viniéramos al frente y no lo hicimos. Y entonces terminamos postrados, porque el Espíritu Santo nos hace entender, ya no es tiempo de oración. Te usé muchas veces para decirle que se arrepienta, que cambie su manera de vivir, que cambie su actitud, que cambie su comportamiento, que reflexione en su vida, que esa vida no lo va a llevar a nada, que está ofendiendo mi rostro, está escupiendo al que le da de alimento cada día. Jesús, hermanos, cuando le pregunta a Juan, ¿quién es el que te va a traicionar? Dice, el que come de mi plato. Porque Jesús estaba sustentando a Judas, y a pesar de que lo estaba sustentando en toda su vida, Judas quería permanecer en su pecado. Amados hermanos, ¿cuánto Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuánto Dios cada día ha ministrado a nuestro corazón? ¿Cuántas veces no nos ha pagado de acuerdo a nuestras obras? Y no queremos arrepentirnos. Y queremos vivir en la impiedad. La Biblia dice que los impíos serán destruidos por su misma impiedad. Las enfermedades son el resultado de la idolatría. Si tú no estás adorando a Dios, tú eres un idólatra. Por eso Satanás no quiere que la gente venga a la iglesia, porque aquí venimos a adorar a Dios. Por eso la exhortación de la semana pasada que decía Hebreos 4, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque si tú no estás adorando a Dios, estás adorando al diablo. Así de simple. El que no es con Cristo está contra de Él. Hoy nuevamente, hermanos, yo le pido que se ponga de pie. Y ahí en su lugar, nuevamente el Espíritu Santo sigue culminando al arrepentimiento nuestros corazones. Sobre todo si tú vienes por primera vez. Si tú vienes por primera vez a este lugar, yo te invito a que vengas al frente. Déjame orar por ti. Entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe la gracia de Dios que fue derramada en la cruz. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarte. Dios les bendiga. Allá vienen 4 o 5 familias. Gracias a Dios. Pasen aquí. Dios sigue culminando el arrepentimiento. Porque Él quiere perdonar. Él quiere perdonar. Él quiere llenarlos de su gracia y de su misericordia. Hay alguien más en esta mañana. Ahí viene un joven valiente caminando en medio. Ahí viene otra señorita. Dios les bendiga.